Gloria a Dios, bienvenido nuevamente a este canal que nació en el corazón de Dios, el camino y la luz eterna que es Cristo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el enviado de nuestro Padre Santo. Te saludo nuevamente desde esta bella playa, desde este bello lugar. Que la paz, el gozo y el amor reinen en tu corazón. Hoy te quiero compartir una palabra de fe, una palabra de amor, una palabra de esperanza, de vida eterna en Cristo Jesús. Hoy yo quiero compartirte la palabra de Cristo en el Evangelio según el apóstol Mateo. Cuando el Señor siempre iba y hacía milagros, sanaba a los enfermos, le daba vista a los ciegos. Siempre había una controversia, siempre había reacción, siempre había quien lo criticara. Los fariseos, los sociopolíticos, los intelectuales. Ellos mandaron a preguntarle a Juan el Bautista si él era el Cristo. Y él confesó: no, yo no soy el Cristo. Pero el que viene detrás de mí no soy ni digno de amarrarle las sandalias. Está escrito, es palabra de Dios. Siempre va a haber quien se levante, bendita sea la gloria, cuando tú hablas de Cristo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Los apóstoles en el libro de los Hechos, lo hemos visto, ellos siempre eran confrontados por predicar en el nombre de Cristo Jesús, de Yeshua. Siempre habrá intelectuales, doctos, sabios, que van a querer contradecir la palabra del Señor. Él vino, se presentó, sanaba a los enfermos, le daba libertad a los endemoniados y les decía: vete y no peques más. Y decían: ¿y este quién es para perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Alabado sea el Señor. De ese Cristo te vengo a hablar. De ese Cristo que yo conocí a través de su palabra, de los evangelios. Ese Cristo que me dio vida, que me dio esperanza, que me le dio propósito a mi vida, y ahora aquí estoy. Sigo confesando que Cristo murió en la cruz, que Cristo resucitó, que Cristo murió para que tú y yo ahora tengamos vida y la tengamos en Él y la tengamos más abundantemente, con salud, con paz, con paciencia, con amor. Así es el amor de Cristo, así que hoy te lo vengo a compartir. Vamos a leer el Evangelio según el apóstol Mateo, capítulo 22, versículo 41 al 45. Y empieza con una palabra, con una cuestión, con una pregunta. ¿De quién es el Hijo? ¿De quién es Hijo el Cristo? Dice la palabra del Señor: y estando juntos los fariseos, el Señor les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Alabado sea el Señor. Porque era la cuestión de los fariseos. Los fariseos era un grupo, si usted lo puede leer y lo puede buscar en Google, ¿qué es un fariseo? ¿Qué eran los fariseos? Eran un grupo religioso, un grupo social, intelectual, que estudiaba la ley de Moisés, que estudiaban siempre la ley de Moisés, pero tenían una posición social, religiosa. No entendían el lenguaje del Señor. Así pasa ahora en estos días, que hablamos de Cristo Jesús, y lo presentamos tal y como Él es: un Señor amoroso, un Señor lleno de paz, un Señor lleno de amor, un Señor que da esperanza, más en estos tiempos de pandemia. El alma del hombre necesita saber de Cristo, del Cristo resucitado, el Cristo que murió en la cruz. Pero sí, también Él resucitó.
Él ya no está en esa cruz, Él ya no está en esa tumba, Él resucitó y está coronado en gloria en las alturas. Vive su espíritu en mí, yo confieso que Cristo fue resucitado y te lo vengo a presentar, el Cristo que me cambió la vida. Ahora, la cuestión es siempre de quién es el Hijo del Cristo, cuál es la potestad de Cristo cuando Él vino, cuál es la potestad de Cristo ahora que Él ya resucitó. La gloria sea para el Señor. En el mismo Evangelio, alabado sea el Señor, del apóstol Mateo, Levi, capítulo 16, dice la palabra del Señor, la confesión de Pedro. Viniendo el Señor a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió el Señor, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Alabado sea el Señor. Bienaventurado tú, hermano, bienaventurada tú, hermana, que has nacido de agua, que has nacido de espíritu. Alabado sea el Señor, porque a ti, alabado sea el Señor, no te lo reveló ni carne ni sangre, porque la palabra enseña en Corintios que ni la sangre ni la carne pueden heredar el reino de los cielos. Esto es espiritual. Hay que nacer de espíritu. David vio esta revelación en el espíritu. Él no vio carne, él no vio sangre, él vio majestad divina. Alabado sea el Señor. Y de eso te vengo a predicar, de eso te vengo a hablar. El reino de los cielos. Alabado sea el Señor. También en el mismo capítulo, en el mismo evangelio, en el evangelio según el apóstol Mateo, capítulo 13, el Señor da parábolas. Las parábolas, los fariseos no podían entender su lenguaje. ¿Para quién eran las parábolas? En estos tiempos la palabra de Dios viene en parábolas para cierta gente, para ciertas personas que son religiosas, que buscan más una posición social, agradar al hombre. Bendita sea la gloria del Señor. Y el Señor en el Evangelio según el apóstol Mateo, capítulo 13, versículo 10, dice la palabra del Señor, propósito de las palabras, de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? El Señor respondiendo les dijo, porque a vosotros, alabado sea el Señor, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Alabado sea el Señor. Por más que el Señor les explicara a los fariseos, a los doctos, su mensaje no lo entendía. Y Él se refiere para que no vean y para que no crean y se conviertan. No se está refiriendo, en otro evangelio dice, para que no vean y no crean y yo les perdone sus pecados. Pero no habla de la prostituta. No está hablando del ladrón. Ellos encontraron gracia. Está hablando de los duros de corazón. Todo es espíritu. La palabra del Señor nos enseña que en el espíritu vivimos y para Él vivimos, y que el Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo te invito a que vengas a ser hijo de Dios. Tú que andas ahí en prostitución, en drogadicción y llegaste a este video, te digo que Cristo te ama, que Cristo te quiere dar vida. Cristo quiere sanar tu enfermedad. Si es depresión, en el nombre de Cristo Jesús eres sanado.
Si es algún tumor, en el nombre de Cristo Jesús es sanado. Cristo Jesús nos dio la fe, el Espíritu de Dios para creer que todo lo que hagamos en su nombre, Él lo hará. Está escrito. El Evangelio según San Juan capítulo 14. Alabado sea el Señor. Entonces, el Señor dice las parábolas. Alabado sea el Señor. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Dichoso tú, alabado sea el Señor, hermano y hermana, porque a vosotros os es dado a conocer, alabado sea el Señor, los misterios del reino de los cielos. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Por qué preguntaban quién es el Cristo? Porque el Señor le decía a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy, hermano? ¿Quién crees que es Cristo? En tu corazón lo has atesorado y no lo has dicho. ¿Quién es el Cristo? Compartamos las buenas nuevas de Cristo Jesús. Llevemos el Evangelio en esta pandemia. Alabado sea el Señor. Llevemos la verdad de Cristo, el amor de Cristo con acción. No solo de palabra. Hermano y hermana, tú que tal vez ya no vas al templo. En tu hogar, haz el templo santo. Tu cuerpo es el templo de acuerdo a la palabra de Dios. Si has nacido de espíritu, si has nacido de agua, hazle al Señor ahí, hónralo en tu hogar, con tu esposo, con tus hijos. Que los vecinos vean que tú no necesitas ir a un templo a adorar a Dios, sino que lo puedes adorar en tu hogar, que Él reina en tu corazón, que Él reina en tu hogar. Alabado sea el Señor. Entonces, en esa visión del rey David, en el Espíritu dijo el Señor a mi Señor. No son dos señores. Dios es Espíritu. Y los que lo adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Es palabra de Dios. Ya lo hemos hablado. Dios le dio toda la potestad a Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Y vamos a ir a los Hebreos. Porque aquí hay revelación en el nombre de Cristo Jesús. Hay una verdad que yo atesoro y quiero que la atesores en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, del versículo 5 en adelante. El Hijo superior a los ángeles. Y esto es de la eternidad. Esto es antes de que Cristo venga. Esto es el escritor de Hebreos, quien quiera que haya sido, porque hay un debate, ¿quién escribió Hebreos? Yo he creído, he atesorado, mi espíritu me da la revelación, mi espíritu me confirma que yo conozco a Cristo. Sé quién es Cristo y en Él pongo mi esperanza, de acuerdo a su palabra, el Hijo superior a los ángeles. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, Dios el Padre, en la eternidad. Esto es una revelación poderosa y en el nombre de Jesús, porque se nos ha dado conocer el reino de los cielos a nosotros, los más inútiles de este mundo, a nosotros, alabado sea el Señor, los que encontramos gracia. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el Padre y Él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, al Señor, en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, a Cristo. Adoremos a Cristo. Si los ángeles le adoran y Dios el Padre en espíritu les dijo que adoren, lo adoren todos los ángeles de Dios del Padre. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice Dios del Hijo, escucha hermano, escucha hermana, escucha tú que andas ahí en oscuridad. Cristo te quiere dar libertad. Dios le dice a su Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Alabado sea el Señor. Capítulo 1 de Hebreos, versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El Padre le llama a Dios a su Hijo. Él tiene potestad y tuvo potestad para perdonar pecados y los tiene, porque llegará el día en que los sepulcros, dice, los que están en los sepulcros escucharán la voz del Hijo del Hombre. A Cristo te vengo a presentar. Hermano y hermana, gocémonos en Cristo Jesús.
Es tiempo de dar testimonio de la gloria de Cristo Jesús, el resucitado, el Hijo de Dios, el enviado de nuestro Padre Santo a darnos las buenas nuevas de nuestra ciudadanía espiritual. Lo que de verdad cuenta, lo que está dentro. Alabado sea el Señor. Así que hoy te exhorto, hermano y hermana, a que busquemos de Cristo Jesús, que prediquemos a Cristo Jesús resucitado, a Cristo Jesús que el Padre le dijo: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Y adórenle todos los ángeles, adórenle toda la creación. Alabado sea el Señor. Te dejo con esta palabra. Espero sea de bendición. A ti que no has venido, te exhorto: ven a Cristo, ven a la luz, ven al camino, ven a la verdad, ven, deja que Cristo, Yeshua, Jesús, Cristo te dé la esperanza de la vida eterna y que la atesores como yo. Gracias te doy nuevamente por venir a este canal. Le pido al Señor en el nombre de Cristo Jesús que haya revelación en tu corazón, que haya esperanza en tu corazón. Gracias por ver este video. Paz, gozo y amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.